Hola a todos, bienvenidos a Hilos Viajeros. Hoy les voy a contar de los diarios de Juanita. Bueno, desde hace muchos años y con tantos viajes, la verdad es que tendemos a que se nos olviden las cosas, tendemos a que se nos pasen las cosas y dejamos en nuestro recuerdo solamente una parte. Así que en un viaje muy especial que hice en el 2002, cuando viajo a Europa por primera vez con un amigo muy querido que se llama Francisco Bonet, vamos a dar una vuelta por 3 semanas como locos y todo. Y así que para no poderme perder y para que no se me olvidara qué había hecho y dónde habíamos estado, para recordar en un momento después qué era lo que quería repetir, he diseñado unos libros de viaje. Bueno, ahora es muy conocido tener unos scrapbooks, que es donde pegas y diseñas cosas y todo. Bueno, yo lo que hice es lo siguiente. Tengo un libro pequeño que siempre cargo conmigo con una caja de colores, un lápiz, unas tijeras y un pegante. Siempre me han acompañado. Las tijeritas son súper lindas porque me las ha regalado mi papá cuando yo tenía por lo menos 8 años y son así de grandes. Es más, se las tengo que mostrar, las voy a traer para mostrárselas y se van a enamorar de ellas. Son de Hello Kitty, que es, por cierto, favorita de todos los tiempos. En estos libros lo que hago es que voy pegando los mapas, voy pegando los hoteles, las tarjetas de los restaurantes, el recorrido que hago en cada uno de los viajes. Y bueno, con los tiempos hemos mejorado la técnica, he mejorado, obviamente ahora hay fotos en algunos de los libros, ya les mostraré en alguna otra cosa. Este viaje fue muy especial porque es un viaje que hice a Praga con mi amiga Ana Cristina Martínez, que es una amiga que quiero muchísimo, una amiga que tiene unos valores inmensos y ha estado conmigo en muchas aventuras y en muchas situaciones de mi vida. Nos conocimos en el 2017, cuando compramos apartamentos uno encima de la otra. Ella vive con su hermana Angelita. Y la verdad es que desde el primer momento somos amigas y nos queremos muchísimo. Y bueno, cuando estuvimos en este apartamento es algo tipo Friends, la serie de televisión de los 80, que creo que nos ha marcado por lo menos a una generación. Y me encanta porque pues igual cuando ya me vine a vivir a Austria con Erich y todo, ella vino a visitarme en el 2011. Y bueno, recorrimos Viena, recorrimos Graz obviamente, y después decidimos ir ella y yo solas. Erich y Emilia se quedaron en casa y nos fuimos en un tren a las 6 de la mañana. Teníamos que estar muy temprano porque estos trenes de Praga vienen desde otra parte, así que la parada de Graz era muy temprano. La pasamos delicioso. El tren era algo mágico. Era un tren todavía de madera, un poco antiguo, y teníamos una cabina para nosotras dos donde podíamos extendernos y hacer una cama, así que pudimos dormir una parte del trayecto. Aunque en carro son 4 horas de viaje, en el tren realmente son 7 horas de viaje. Así que bueno, tuvimos tiempo para charlar, para empezar el scrapbook, para organizar qué queríamos ver, cuáles son las partes importantes de Praga. Y así es como llegamos a Praga y hemos tenido 3 días inolvidables. Ver el castillo, ver el puente que une una parte con la otra y toda la magia que tiene de conocer y recorrer una ciudad. Así que les voy a dejar un par de cosas de los libros y unas anécdotas bastante divertidas, como cuando ya para devolvernos por haber estado visitando el Niño Jesús de Praga y asistir a la misa de
de ese día, que era en español, porque la queríamos oír en español. Bueno, se nos estaba haciendo tarde y el tren casi nos deja. Entonces salimos corriendo con nuestras maletas detrás del tren, tipo aventura de los años anteriores cuando la gente saltaba y se montaba en el tren. Bueno, hicimos casi lo mismo y bueno, fue súper divertido. Igual llegamos muy bien a Graz y al día siguiente pues mi marido pudo salir de viaje y ya yo llegué a cuidar a Emilio. Y más o menos esas son las historias que vamos a contar con estos libros y estos scrapbooks, que son más de 60. Así que quédate conmigo en Hilos Viajeros. Quédate con nosotros para oír las historias de migrantes exitosos y saber la receta del éxito, de la felicidad y la receta de seguir adelante y salir adelante con nuestras vidas. Y no importa si eres migrante de un país a otro o si eres migrante de una ciudad a otra en tu propio país. Siguen siendo los mismos desafíos y siguen siendo los mismos obstáculos y siempre sigue siendo la misma magia que tenemos que vencer y tenemos que tomar lo mejor de todo para salir adelante. Quédate con nosotros, Hilos Viajeros, solo en YouTube.